Así que, como estaba diciendo, gracias al Eterno porque nos concede podernos reunir esta noche eh, y traer esta porción, esta enseñanza. Tiene mucha información que nosotros diera por tener todo el tiempo para poder desarrollar tanto temas que se están hablando en esta porción en esta semana. Antes que nada, queremos invitarles a todos ustedes para que vayan y se suscriban a nuestro canal también de Besorato Va en YouTube. Se conecten allí con nosotros, le den share y le den a la campanita para que cuando nos subamos un video usted pueda recibir, recibir la notificación y así seguir promoviendo nuestro canal. Besorato Va en youtube.com, Pastor José Vargas. Vaya allí, consíguelo aquí a mi mano. Izquierda está el nombre donde usted puede ir a YouTube y también puede allí accesar. Así que gracias también. Hoy estamos cubriendo a nuestra pastora, la doctora Nerida Romero. Así que vamos a comenzar en esta noche. Como dije, estamos estudiando la porción de Bo. Y Bo, como dije, lo que significa es eh, entra o ven. Pero antes que nada quiero eh, hacer la bendición de la Torá en esta noche, donde nos dice, Baruch ata Adonai Hameborán, Baruch Adonai Hameborán Liolam Baed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher baharbanu mikol hamim benatan lanu, et Torato, Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Ahora la decimos en español. Bendecir al Hashem, el bendito. Bendito es Hashem, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Y en esta semana, como dije, estamos estudiando la porción Bo, eh, que lo que quiere decir ven o en muchas traducciones lo que significa es ven. Antes que nada, le invito para que usted también se suscriba al grupo de los del camino. Todas estas, en todas estas porciones estaremos estudiando también estas porciones, pero este año nos estamos enfocando en los mandamientos. Así que vaya allí también a YouTube. Ahí está el video que subí esta semana sobre los mandamientos número 20 y 21 que tienen que ver de no hallar levadura en su territorio y sobre contar la historia, los padres contar la historia a los hijos y a los nietos. Allí doy más información, así que vaya allí y a nuestro canal de YouTube y allí está el video de los del camino que subí ayer. Ayer lo subí. ¿Ven? Vos se encuentra la Torá en Éxodo capítulo 10, sabemos, capítulo 10 del verso 1 al capítulo 13, verso 16. Las Haftará, los profetas, está en Jeremías capítulo 46, los versos del 13 al 28. Y también el Brit Hadashah, los primeros escritos, está en Juan capítulo 19, los versos 31 al 17, y también Primera de Corintios capítulo 11, los versos del 20 al 34. Sabemos, como dije, estamos estudiando la 15ª lectura de la Torá, que lleva por nombre Bo, y sabemos que este título, mis amados, proviene de las primeras palabras del primer versículo de esta lectura, que lo que dice es que entonces el Señor dijo a Moisés, ven o entra a Faraón porque he endurecido su corazón. Entonces vemos que la porción comienza concluyendo la narración de las 10 plagas, la décima de las cuales es la matanza de los primogénitos.
También para evitar las plagas, a los israelitas se le dan unas instrucciones para el sacrificio de la Pascua y las fiestas y las leyes de las fiestas de panes sin levadura, donde vemos que finalmente el faraón consiente en dejar ir a Israel y ellos salen de Egipto. También en los motifs que trae esta porción está lo que es el caos y el orden, redención, nueva creación, resurrección, honor, honor y vergüenza. También trae justicia divina y también legalidad bíblica. Entonces, esta parasha, mis amados, contiene 20 mandamientos, 9 performativos y 11 prohibitivos. Así que 9 que son para hacerse y 11 que no se pueden eh, hacer. Así que estaré leyendo de la porción de otra cosa que quiero recalcar en esta noche, hermano. También todas estas historias nosotros las estamos trayendo en el contexto también de la metodología de nuestro Moré Rico Cortés, donde se nos habla de convenio, de justicia y bondad, de honor y vergüenza, nueva creación, causa y orden y espacio sagrado. También voy a estar, también tenemos la escalera educativa que sabemos que tiene que ver con contexto cultural, histórico, geográfico, templo, libro o carta y contexto del capítulo. También tenemos la metodología de nuestra pastora, la doctora Nerida Romero, donde yo quiero hablar, mis amados, que nosotros cuando decimos, recuerden que cuando leemos a Efesios, nosotros decimos que dice Pablo que nosotros estábamos ajenos a las promesas, a los pactos, al convenio, y a una vez nosotros hicimos convenio con el Padre Celestial, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Todos, cada y uno de nosotros fuimos injertados a este pueblo de Israel. Por eso, tenemos que entender que cuando nosotros se nos enseñan unos mandamientos, nosotros como parte de ese pueblo tenemos que aprender a escuchar, a guardar, a hacer, a amar, a caminar y a servir. Es bien importante que tengamos esto en cuenta, porque si decimos somos Israel, tenemos que obedecer todo lo que la porción nos enseña en esta semana. Así que vamos a leer desde el capítulo 10. Estaré usando la Biblia de la Reina Valera y voy a tratar de enseñar lo que he ido aprendiendo para que así podamos desarrollar esta porción en esta noche. ¿Ven? Eh, Verso 1, el capítulo 10. Hashem dijo a Moisés, entra. Vemos que también esta porción comienza Hashem diciéndole a Moisés, ven a ver al faraón porque yo he endurecido el corazón. Y algo interesante que la pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué Hashem usa la palabra ven cuando sería más apropiado haber dicho ven, ve a ver al faraón? Hay un libro que se llama El Zohar, y los comentaristas en este libro coinciden en que la redacción refleja, mis amados, el hecho de que en este punto él comienza es el comienzo de la octava plaga. Pero vemos que Hashem estaba con Moisés y lo iba a acompañar para vencer el poder y el dominio que el faraón mantenía sobre los israelitas. Entonces, vemos entonces, mis amados, que Hashem usa la palabra ven con el único fin para mostrar que estaba llevando a Moisés junto a él a la cámara más alta del mal del faraón para que él, Moisés, se enfrentara cara a cara con este nivel de oscuridad. Entonces, solo al entrar en contacto directo con el faraón, con Hashem a su lado, o sea, Moisés,
pudo realmente salir de Egipto y romper las ataduras de la esclavitud. Entonces, así también vemos, mis amados, trayendo un poquito una pequeña aplicación espiritual en nuestras vidas. Así también en nuestras vidas, solo nosotros cuando enfrentamos nuestros conflictos de frente, en lugar de evitar la incomodidad y los malentendidos, vemos que podemos finalmente salir adelante cuando verdaderamente nosotros enfrentamos nuestros miedos y los problemas de nuestras vidas, encontramos la libertad. Entonces, entonces dice el verso 1, Hashem dijo a Moisés, ya entendiendo esto, Hashem dijo a Moisés, entra en la presencia o ve a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos mis señales. El verso 2 nos dice, y para que cuentes a tu hijo, a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, o sea, Hashem, y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Hashem. Y aquí vemos algo interesante, mis amados, porque los padres, como dice el verso, dice, para que lo cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo, Hashem, hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. Entonces, los padres, mis amados, tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos de lo que el Eterno había hecho en sus vidas y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto. Entonces, vemos que no, este principio nos enseña que hay que contar a los hijos nuestras experiencias de la salvación por medio de Yeshua el Mesías, donde los que son padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Entonces, ¿qué nos enseña este texto? Nos enseña que también los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea también vemos, más luego también voy a estar hablando otras cosas. La tarea de transmitir la fe no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos. Por eso cuando usted lee en Joel, cuando usted va a Joel capítulo 1 en el verso 3, allí dice en ese verso, contarlos a vuestros hijos y a vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. También cuando usted va en el Salmo número 78, versos 2 y 8, donde allí dice que en parábola abriré mi boca, hablaré enigma de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Entonces, dice el verso 8, dice, no lo ocultaré a sus hijos, no lo ocultaré a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera, las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo. Porque vemos que él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Hashem y nunca se olvidaran de las obras que Hashem había hecho, sino que también guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, cuando lo vimos allá en el desierto, que más luego lo vamos a ver, eh, que fue una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Por eso vemos más tarde que todos estos padres murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra, pero Hashem dijo, sus hijos son los que han de entrar a la tierra. Por eso la tradición nos enseña de este verso, mis amados, que la tradición de pasar la revelación de padres a hijos
es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones también, y es parte de la misma declaración de fe, como lo dice en Deuteronomio 6:7, que nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, si los padres, mis amados, y quiero que le pongan oído a esto, porque es bien importante que le pongan oído a esto. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, nuestros sabios nos enseñan que ellos, los padres, no han cumplido esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que había vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ellos a su vez recibirán y verán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Dios. Por eso que un padre debe leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Así es como único se va a poder levantar una generación santa. Si los padres sacan el tiempo todos los días de leer la Torá a sus hijos. Espero que me haya explicado bien en este verso. Entonces, vemos ahora que comienza el ataque contra las plagas en el verso 3. Entonces vinieron a Moisés y a Aarón a Faraón y le dijeron: Hashem, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, ¿qué nos enseña este verso 3? Que está hablando sobre la langosta. Entonces, sabemos que era muy común en el antiguo Medio Oriente y eran notorias por la devastación y desastre que producían estas langostas. Las langostas también crecían en la región del Sudán y debieron ser más abundantes de lo habitual por el clima húmedo que apareció al comienzo de toda la secuencia. Su migración se producía entre febrero o marzo y seguía los vientos predominantes tanto a Egipto como a Palestina. Entonces, el viento oriental en el verso 13 que lo vamos a leer, la llevaba a Egipto. Entonces, una langosta, mis amados, consumía su propio peso cada día. ¿Qué pasaba? Se sabe de enjambres de langosta que cubrían ciertos kilómetros cuadrados con más de 100 millones de insectos. Por eso cuando vemos que Hashem le dijo al faraón: van a invadir todo tu territorio, van a invadir tu casa, la de tus siervos, la de todo el mundo en Egipto. Eh, Ciertamente todo lo que había sobrevivido al granizo, que eso vimos las plagas pasadas, todo sería destruido entonces por la langosta, y si ponían sus huevos antes que fueran llevadas por el viento hacia el mar, el problema se produciría en ciclos. Entonces vemos aquí que la economía de Egipto había sido destruida, pero aún faltaba humillar a los principales dioses. Y este comentario yo lo tomé del contexto cultural de John Walton. Ahora, también este verso, mis amados, tiene un tema muy importante porque también nos deja ver sobre el tema de honor y vergüenza, donde vemos que el honor, ha sido traducido también como cabó, es el peso, la gloria y la estima que una persona o comunidad recibe dentro de su sociedad. Vemos que en la Biblia
el honor estaba ligado a la obediencia a Hashem y al cumplimiento del pacto, mientras que la vergüenza, que en el hebreo es traducida como busha, es la humillación y pérdida de estatus social causada por la desobediencia y la derrota o la exposición de la fragilidad de una persona o nación. Entonces, ¿cómo se ve este tema del honor y vergüenza en este verso 3 del libro de Éxodo? Eh, en el antiguo Medio Oriente, la sociedad funcionaba con un sistema de honor y vergüenza colectiva, donde la reputación del individuo reflejaba la de su familia, tribu o nación. Entonces, el honor se heredaba y se ganaba, se recibía por linaje, pero debía mantenerse con valentía, sabiduría y lealtad a los dioses y al rey. Reyes como el faraón o Nabucodonosor buscaban preservar su cabot a través de conquistas y monumentos. La vergüenza también significaba humillación pública, que se sabe que ser derrotado en batalla o llevado al exilio era la máxima forma de vergüenza. También la infertilidad y la pobreza también eran consideradas algo vergonzoso. Entonces, la narrativa es lo que está reflejando en esta dinámica es que Hashem honra a los humildes, y eso lo vimos en David y en Joseph, y humilla a los orgullosos, tanto a Faraón y lo que pasó en Babel. Mientras que Israel, el pueblo de Israel, al obedecer a Hashem, recibe honor, pero al ellos fallarles a Hashem o al pecar contra Hashem, era avergonzado con el exilio. Entonces, ¿qué vemos aquí en este verso de 3 del libro de Éxodo? Que el faraón es humillado porque desafía el honor de Hashem, mientras que Israel es elevado a ser elevado. Entonces, en esta porción, dentro de este contexto, los conceptos de honor y vergüenza juegan un papel muy central, especialmente en la confrontación de Hashem y el faraón. Por eso en el verso 3 que acabamos de leer, donde se nos enseña que donde Moisés y Aarón, ellos van al faraón y le dicen lo que el faraón, le dice lo que Hashem les dijo a ellos que le hace, ¿hasta cuándo tú vas a rehusar a humillarte delante de mí? Y Hashem le dice, deja ir a mi pueblo. Entonces vemos aquí que este verso lo que nos está enseñando es, presenta una clara oposición entre el honor, que es cabot, y la vergüenza en el contexto de liberación. Entonces, vemos que el honor de Hashem y la humillación de Egipto, donde la palabra cabot significa peso o gloria, en esta porción Hashem demuestra su gloria a humillar a Faraón, quien rehúsa reconocer su autoridad. Por eso, cuando leímos en el verso 1, él dice, yo he endurecido su corazón para mostrar mis señales en medio de ellos, donde Hashem aquí está estableciendo su gloria, su cabo, su honor, su gloria al exponer la necesidad de Faraón y su falta de autoridad real. Mientras que en el capítulo 12, que más luego lo vamos a leer, verso 12, dice, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, dice yo Hashem. Entonces, al derrotar a los dioses egipcios, ¿qué hace Hashem? Restaura el honor de Israel y deshonra a Egipto. Mientras que la vergüenza de Egipto, y vemos también la restauración de Israel. Entonces, el contexto de vergüenza aparece en el juicio sobre Egipto, donde en el verso 7 se nos dice, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será esto una trampa para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan a Hashem su Elohim. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está destruido?
Vemos entonces que en ese verso 7 los ministros, los que servían a Faraón, sienten vergüenza por su terquedad, reconociendo su superioridad de Hashem. Mientras que en el verso 30 del capítulo 2, que lo vamos a leer, dice, no había casa donde no hubiera un muerto, refiriéndose a la muerte de los primogénitos. Entonces, mis amados, en contraste, Israel, que había sido esclavizado y humillado, ahora es redimido y elevado al honor, como lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 36, que dice que los egipcios les dieron riqueza, restaurando el cabot de Israel. Entonces, podemos leer, entonces vinieron a Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Hashem el Elohim de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrá humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas, y si aún rehusas, déjalos ir. Y si aún rehusas, déjalo ir. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puedas verse en la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerás asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo serás un hombre, este hombre, refiriéndose a Moisés, para un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que te sirvan. O sea, esto le están hablando los ministros a Faraón, para que sirvan a Hashem su Elohim. Ellos le dicen a él, ¿acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Acababan de pasar por una plaga de granizo. Y ahora viene las plagas de la langosta. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, servir a Hashem vuestro Elohim. ¿Quiénes son? El faraón les pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Hashem. Y él les dijo, o sea, al faraón, así sea Hashem con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de delante de vuestros ojos. Entonces vemos aquí que el faraón quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras que los varones se fueran a celebrar fiesta a Hashem al desierto, lo cual no podía ser posible. ¿Por qué? Porque si las esposas y los niños no pueden estar con nosotros, o sea, con sus esposos o sus maridos, no podían celebrar la fiesta delante del Eterno, porque Hashem, el pensamiento de Hashem era de libertar a todo, tanto a hombre como a mujer, como a niño. Eso es lo que nos quiere enseñar este, ¿qué es lo que estaba tratando el faraón de dividir a la familia? Y vemos que Moisés lo que le dice, él le dice, no será así. Él le dice, no será así. Y ahora vosotros los varones y servir a Hashem, puesto que es lo que pedisteis. Y lo echaron de la presencia de faraón. Entonces, vemos en el verso 12 que Hashem dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra en Egipto para traer las langostas, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Hashem trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país.
y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierbas del campo, en toda la tierra de Egipto. O sea, aquí Egipto estaba totalmente en caos, simplemente por desobedecer lo que Hashem le estaba pidiendo. Lo único que Hashem le pedía a él, que él dejara ir al pueblo de Hashem, pero vemos en varias ocasiones que él endurecía su corazón y él no cedía al llamado que Hashem le estaba haciendo de que libertara a su pueblo Israel. Entonces el faraón se apresuró, verso 16, a llamar a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque no pudo. Estos animalitos cuando llegaron al país, ellos se devoraron, se comieron todo. O sea, lo que venía para Egipto era el hambre, porque estos animalitos iban a devorar todo, no iban a dejar nada. Si el granizo hizo destrucción y el fuego y el azufre, imagínense estos animalitos cuando llegaron a Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Hashem vuestro, oh, ahora he pecado contra Hashem vuestro Elohim y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Hashem vuestro Elohim, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Hashem. Entonces Hashem trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Hashem endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir al pueblo. Algo que estaba leyendo también esta pasada semana sobre esta plaga era que, o sea, en la forma en que Hashem endurecía su corazón, era el único fin era que Hashem lo que quería es enseñarle a Faraón que él no era ningún dios, que quien era dueño de Egipto era Hashem, quien había creado todo en Egipto había sido Hashem. Entonces, este hombre al creerse de una deidad, creerse un dios, se creía que él tenía control sobre todo y que a él había que rendirle honor, había que rendirle pleitesía, eh, 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 lo cual no era así, porque nosotros hemos visto que eh, esto delante de Hashem es una humillación cuando un hombre trata de autoproclamarse como un rey, como si fuera un dios. Y sabemos que el único Dios que nosotros hay sobre el mundo se llama Hashem, Adonai Sebaot. Es el único Elohim y no hay otro como él. Por eso más luego vamos a leer, y aún en los Shaharí, yo lo leo los sábados, que dice que él se hizo de renombre en Egipto, y hasta el día de hoy el nombre de Hashem sigue resonando, y eso es lo que debiera de estar pasando sobre este mundo, que el nombre de Hashem resuene entre los cuatro confines de la tierra, que el hombre entienda que nada lo que existe en este mundo ha sido por ellos, por ellos supuestamente haberlo hecho, tener, no. Hay un salmo que dice también, que dice en el Salmo 146, y le tengo que decir esto, porque esto es algo que debemos, cuando nosotros leemos los salmos, entender, pedirle a Hashem que nos deje saber qué es lo que nos quiere decir el salmo, porque fíjese qué interesante nos dice el Salmo 146. Nos dice: oh, alaba, oh alma mía, Hashem, alabaré a Hashem en mi vida, cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. Miren lo que dice este salmo, David hablando, aunque dice aquí que es anónimo, no se sabe quién escribió este salmo, pero miren lo que dice aquí David: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación.
¿A dónde los egipcios tenían puesta su mirada? Al supuesto Dios Rey, al que supuestamente tenía el poder, la autoridad sobre el cosmos. Déjenme leerles el Salmo 146 aquí en el Sidur Koren Shalem, porque me da más sentido lo que quiero decir. Mire lo que dice este salmo, hermano, y perdone que pero es menester que se lea. Dice, aleluya, alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré a mi Elohim mientras viva. Dice, no depositéis vuestra confianza en príncipes o en mortales que no pueden salvar. ¿Acaso el faraón salvó a Egipto de todas las plagas por las cuales atravesaron? Aunque quizá él se las achacaba a sus supuestos dioses. Pero dice aquí, no depositéis vuestra confianza en príncipes. Hashem dijo en la palabra, no confiéis en el hombre. Malditos sois, dijo Hashem. O en mortales que no pueden salvar. Su hálito de vida expira y retornan a la tierra. En ese día, dice el Señor, no lo digo yo, en ese día sus planes fenecen. Pero dice el Salmo, feliz aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob y cuya esperanza está depositada en el Señor su Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que éste contiene. Por eso el Salmo dice, el 24, de Hashem es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que mantiene su verdad por siempre, donde él dice, él asegura la justicia para los oprimidos, da alimento a los hambrientos. El Señor libera a los prisioneros. El Señor da visión a los ciegos y yergue o levanta a los encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los prosélitos. Da aliento al huérfano y a la viuda. Frustra el camino del malvado. Por eso este salmista termina, que el Señor reine por siempre. Él es tu Elohim, Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Wow. No sé si usted hace la conexión con esto, hermano, pero esto es algo tremendo. Ahora viene la plaga de las tinieblas, los versos 21. Dice, Hashem dijo a Moisés, tiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. El verso 22 dice, y extendió Moisés sus manos hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Aquí hay algo interesante y es que nuestros sabios enseñan que las 3 días de tiniebla aluden a la muerte del Mashiach. Entonces, la conexión que tiene este capítulo 10, verso 21 y los 3 días que el Mashiach tuvo muerto, es como se basa en la forma que la interpretaron, le dieron una interpretación midrásica y simbólica de las plagas de Egipto. Por ejemplo, como leímos, 3 días de tiniebla, donde el pasaje dice que hubo tinieblas palpables en Egipto por 3 días, donde los egipcios no podían moverse, pero vemos que los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Paralelo del Masías, donde vemos que en la tradición mesiánica los 3 días de tiniebla prefiguran los 3 días que el Mashiach estuvo en la tumba cuando su luz parecía oculta al mundo. Luego hubo juicio y redención, así como las tinieblas de Egipto representaron el juicio divino contra los opresores y la inminente redención de Israel. Los 3 días
de la muerte del Mashiach representan el juicio sobre el pecado, la redención y la redención que vendría con su resurrección. Vemos también que hubo luz en medio de la oscuridad, donde vemos que el pueblo de Israel tenía luz mientras que Egipto estaba en tinieblas, lo que simboliza que las promesas de redención nunca desaparecen, incluso en los momentos más oscuros, como la muerte del Mashiach antes de su resurrección. Eso es lo que nos quiere enseñar este verso 22. Dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó en su lugar de 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, vemos aquí que las tinieblas no fueron de la clase que nosotros conocemos, sino que no hubo manera de obtener luz. Posible, lo más posible que ellos quizás trataban de encender para tener luz, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque aunque ellos encendían, pero no emitía luz. Según nuestros sabios, ellos eran tinieblas compactas de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, pero Israel tenía luz en sus hogares. Y esto nos enseña, mis amados, que los hijos de la luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizadas por las tinieblas. Entonces, es importante entender que lo que Hashem está tratándole de ver a Israel, a Faraón aquí, era que él liberara al pueblo de Israel. Pero cada vez, como vimos, se endurecían, vinieron las tinieblas, no se podían mover. Según los sabios, dicen que el faraón todas las mañanas iba al río a hacer sus necesidades, pero al estar al oscuro dice que ellos no se podían mover. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, verso 24, y dijo: id, servir a Hashem, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Hashem vuestro Elohim. Nuestros ganados irán también. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Moisés no podía mentir. Ellos no sabían qué era lo que Hashem iba a pedir en sacrificio. Entonces, ellos saben que cuando Hashem pide algo, hay que dárselo todo. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Hashem vuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir a Hashem hasta que lleguemos allá. Pero Hashem endureció el corazón del faraón, no quiso dejarlos ir, y les dijo: Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que viere mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no verás más mi rostro. Ve el capítulo 11. Hashem dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una de sus vecinas alhajas de plata. Aquí vemos esto que vamos a leer en estos versos, es donde vemos que la promesa que Hashem le hizo a Abraham, que Israel sería esclavizado, pero ellos iban a salir, que Hashem iba a, a, a castigar a esa nación con juicio, pero que los hijos de Israel iban a salir de esa tierra enriquecidos y con oro y con plata. Dice: y Hashem dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Hashem ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está
tras el molino y todo primogénito de la bestia. Y aquí hay algo interesante porque en Isaías capítulo 19 hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos, donde vemos allí que, mis amados, que está escrito que el Eterno va a herir a Egipto en los últimos tiempos. En el verso 22 de ese capítulo dice, Hashem herirá a Egipto, herirá, pero no sanará, y ellos volverán al Eterno, y le responderá, y él, Hashem, les responderá y lo sanará. Eso lo dice en Isaías capítulo 19. Entonces, también en Isaías nos dice, capítulo 11 en el verso 15, donde Hashem va a destruir la lengua del mar de Egipto. Y entonces ese verso nos está enseñando, describe un acto de juicio y redención en el que Hashem sacará el mar y el río para allanar el camino a su pueblo. Entonces, la referencia al mar de Egipto y al río Éufrates están aludiendo a un nuevo éxodo donde las barreras naturales que separan a Israel de su restauración serán eliminadas. Entonces, vemos que esto es una imagen poderosa de liberación, de reunión del pueblo esparcido, como así se ha venido profetizando. Entonces, y a pesar de estas heridas de Egipto que se verán en el futuro, no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Dice, verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Hashem hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Hashem dijo a Faraón, Faraón, no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pues Hashem había endurecido el corazón del Faraón, no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, ahora eh, en el capítulo 12 lo que nos va a hablar sobre eh, el mandamiento de celebrar la Pascua. Y habló Hashem a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses de el año. Entonces, este verso yo lo tracé eh, lo tracé como el tema de caos y orden, porque sabemos que la definición de caos y orden en las culturas, sabemos que el caos representa el desorden, la incertidumbre, y lo impredecible, mientras que el orden simboliza la estabilidad, la armonía y la estructura sociales establecidas. En el marco histórico, a lo largo de la historia, el caos ha sido asociado con crisis, guerras y colapsos de civilizaciones, mientras que el orden ha sido la base de imperios, leyes y sistemas de gobierno. En el antiguo Medio Oriente, mis amados, a menudo, el caos a menudo representado por el mar, monstruos como Tiamán o Leviatán, simbolizaban las fuerzas primordiales incontrolables, mientras que el orden vemos que estaba asociado con la creación divina, la realeza y la justicia. También está la como visión hebrea, donde Hashem impone orden al caos en la creación en Génesis 1 y la Torá representa el medio para mantener ese orden en el mundo. Entonces, en esta porción vemos aquí que Hashem envía plagas sobre Egipto, desatando
un caos sin precedente, pero vemos que este caos no es arbitrario. El único propósito tiene es de establecer un nuevo orden divino, liberando a Israel y estableciendo la base de servicio a Hashem. Por eso vemos que, como dije, que se hizo de renombre. Por eso en este verso 2 que leímos, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año para ustedes. Conexión, este verso tiene conexión con el caos y el orden, porque vemos que Egipto está en caos. Las plagas, especialmente la oscuridad y la muerte de los primogénitos, como estamos leyendo en acabamos de leer, representan la disolución del orden egipcio. Mientras que no el orden en Israel, vemos a Hashem establece el calendario hebreo, marcando el inicio de un nuevo ciclo de vida basado en la redención. Entonces, la orden que da aquí Hashem de santificar el tiempo es la primera mandamiento dada a Israel como nación, demostrando que el verdadero orden proviene a la obediencia de Hashem. Por eso que Hashem vemos que él dice aquí, este mes os será a principio de los meses, que es el mes de Aviv Nisan. Para vosotros será este primero los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fueren tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Póngale bien ojo, esto es importante que nosotros entendamos a la hora cuando vamos a celebrar la Pascua. El orden que establecido. Recuerden, algo que hagamos mal puede traer caos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levaduras con hierbas amargas las comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no podían dejar nada, todo se tenía que hacer de acuerdo al orden establecido que Dios había dado al pueblo de Israel. Se las dio primero a Moisés para que Moisés se las pasara al pueblo de cómo se tenía que celebrar la Pascua y cómo hacer con el cordero. Dice, y lo comeréis. Verso 11. Así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Hashem. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Hashem. Y la sangre os serás por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día se refiere, o sea, al 15 de Nisan, donde es el día de remembranza por causa de la salida de Egipto. Os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne a Hashem durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levado desde el primer día hasta el séptimo día será
cortado, que quiere decir, esa palabra cortado en hebreo lo que quiere decir es caretz, excluido, exiliado. El verso 16. El primer día habrá santa convocación. Hay un llamado a congregarse en este día. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por generaciones, por costumbre perpetua. Recuerden que al principio, cuando yo empecé esta porción, hablé de que nosotros estamos tanto llamados a escuchar, a hacer, a caminar, a obedecer los mandamientos, los estatutos de Hachén, a ponerlos por obra como así Él lo ha establecido. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Este texto describe, mis amados, cómo Moisés instruye a los ancianos de Israel para que cada familia tome un cordero para el sacrificio de pesa. Debían sacrificarlo y aplicar su sangre, como leímos en los disteles de la casa, como señal de protección antes de la última plaga de Egipto. Entonces, o sea, la muerte de los primogénitos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero por vuestra familia, sacrificad la Pascua y sacrificar la Pascua. Tomad manojos de hisopo, mojadlo en la sangre, estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Algo interesante que nos enseña este verso 22 es que el hisopo es como el algodón, tiene la capacidad de absorber los líquidos. Entonces, el hisopo tiene característica de guardar la sangre para que no coagule, coagule. Entonces, ¿por qué? Porque así que la sangre untada en las maderas de la puerta no se coagulaba. O sea, es como decir que se mantenía viva todo el tiempo. Y algo interesante que esto nos enseña que la sangre en Mashiach siempre está viva y presente ante el Padre en el cielo. Por eso Él en Hebreos nos dice que Él no tomará por inocente a nadie que pisotee la sangre de su Hijo. Verso 23. Porque vemos aquí que Hashem va a hablar del ángel destructor. Porque no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Hashem os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Hashem, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Hashem había mandado a Moisés y Aarón. La muerte de los primogénitos en el verso 29. Y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a Egipto, al primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, o sea, hasta el hijo de él no se salvó, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hashem, esa noche murieron todos. Fueron, eh, vemos aquí que
todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto, todos fueron heridos, o sea, murieron. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Hashem, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, seguidos y bendecidme también a mí. Ahora quería una oración, una bendición. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios a aljas de plata y de oro y vestidos. Y Hashem dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Y aquí vemos la promesa, como dije al principio, que Hashem haría grandes juicios sobre la tierra de Egipto y que el pueblo saldría de allá y Hashem pondría gracia sobre todo el pueblo y el pueblo iba a salir bendecido y enriquecido. Entonces partieron los hijos de Israel de Ramansea a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas. O sea, no salió solamente el pueblo de Israel. Dice toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Conocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Esa es noche de guardar para Hashem, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para que Hashem, todos los hijos de Israel, en sus generaciones. Verso 43. Y Hashem dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerán en una casa, verso 46, y no llevará de aquella carne fuera de ella. Esta semana en la Parashá Bechalach estaremos hablando sobre este mandamiento de lo del camino de, de, de este comentario. Ni quebraré hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Hashem, óigase esto: si todo extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Hashem, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley o la misma instrucción será para el natural, para el extranjero que habitare entre vosotros. Vuelvo y repito: la misma ley, la misma instrucción, la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Hashem a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Hashem a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. Capítulo 13. Hashem habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Hashem os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abí o Nisán. Y cuando Hashem te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Ebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Vuelve y repite en el verso 6: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Hashem.
Verso 7 tiene el tema de lo que es una legalidad bíblica. Específicamente, donde leímos Éxodo capítulo 12 y los versos 15 al 20 y también Levítico capítulo 23, los versos del 6 al 8, donde vemos que a los hijos de Israel se les ordena comer matzah y evitar el jamés o la levadura durante esta festividad como recordatorio de la prisa con la que salieron de Egipto. O sea, hay unas consecuencias por no obedecer. Hablé sobre el caos y el orden. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de este mandamiento se considera grave. Lo dice Éxodo capítulo 19, donde quien no serve la eliminación del jamés en la festividad será cortado de su pueblo, que en hebreo es caret. Y es una advertencia que implica una severa implicación espiritual y comunitaria. En este acto no solo era desobediencia a la ley o a la instrucción, sino una falta de respeto hacia el recordatorio de la liberación de Egipto. Por eso vemos que en este mandamiento tenemos mucho que aprender. ¿Por qué? Porque la palabra caretz, eh, que significa corte o exclusión, se refiere, mis amados, a la acción de ser separado, excluido de la comunidad y especialmente de la presencia de Hashem, como castigo por transgredir gravemente este mandamiento. Entonces, en términos bíblicos, la palabra carez o corte implica una muerte espiritual y a veces física como consecuencia de violar ciertos mandamientos. Entonces, en este verso 7, este mandamiento lo que nos habla es sobre la obligación de eliminar la levadura de las casas durante la festividad de Pesaj, para que no haya levadura en la comida durante 7 días. ¿Por qué? Porque esto es lo que simboliza la pureza, la santidad requerida para acercarse a Hashem. Entonces, la conexión con Caret radica en que no observar este mandamiento adecuadamente, al no eliminar la levadura de forma rigurosa, puede implicar la transgresión de un mandamiento tan grave que conllevaría Caret, la exclusión del pueblo de Israel y de la bendición de Hashem. Entonces, este mandamiento tiene una esencia donde no se nos dice que está prohibido el Hametz sea visto en cualquiera de nuestras habitaciones durante el Yom Tov o de Pesa, donde no solo se prohíbe el consumo, sino que el Hametz no debe presentarse ni siquiera en posesión del israelita. Que en hebreo este principio lo que se conoce es un Bal Yerah, Ubal Yitnase, que no se vea ni se encuentre. También este mandamiento tiene unas leyes. Ahorita hablé de leyes, legalidad bíblica, donde esta prohibición incluye tanto el pan con levadura como la levadura natural. Cualquiera que transgreda esta prohibición está violando el mandamiento que establece que no se puede encontrar ningún hametz en nuestras posesiones durante Pesa. No puede haber levadura, nada. Incluso si no está en lugar abierto o lugar visible. Como se mencionó anteriormente, uno no incurre en castigo por transgredir este mandamiento a menos que haya comprado Hometz o Hametz durante Pesa, realizando así un acto especial en conexión con el Hametz. Que lo que esto está tratando de implicar que durante Pesa está prohibido poseer cualquier tipo de Hametz, o levadura o pan leudado. No solamente está prohibido comerlo, sino también tenerlo en posesión, incluso si no es visible.
Por eso se hacen una oración, pues cuando usted está limpiando la casa, usted, si no se acuerda si tiene más levadura, usted ora para que Hashem no lo culpe. En el libro que yo tengo que se llama el Shulchan Aruch, eh, hace un refuerzo sobre esta regla donde establece el proceso de limpieza y eliminación del jamés mediante su quema, que es lo que en hebreo se le llama un biur jamés. ¿Por qué? Porque en el templo, el biur jamés, o sea, la eliminación del jamés, se realizaba de manera rigurosa antes de Pesa, donde los sacerdotes aseguraban que no quedara jamés en el área del templo, especialmente en la preparación de las ofrendas de harina que debían ser sin levadura. Entonces, ¿qué incluía este proceso? Tenía búsqueda y eliminación, que lo que se hacía era que se revisaba cuidadosamente para asegurarse de que no hubiera jamés en los almacenes y en el área del templo. También está la quema del jamé o la quema de la levadura, donde si se encontraba jamés, se quemaba antes del mediodía del 14 de Nisan. Había que tener un cuidado con las ofrendas. Se aseguraba que los menajot, o sea, las ofrendas de harina, fueran completamente matzah, excepto para algunas excepciones específicas que estaba lo que era los panes de la propiciación, que en hebreo es el lejen japanín, que era reemplazado antes de Pesa. Entonces, también en el templo, durante este tiempo de Pesa, se comía maxa, o sea, panes sin levadura junto con el sacrificio de Pesa. Este consumo lo que tenía era lugar principalmente en el área designada para los comidas de los korbanot, sacrificios, que incluían en el azará, patio del templo, y en las casas de los participantes dentro de los límites de Jerusalén. El lugar específico dentro del templo donde se preparaban los panes, incluyendo la matzá para ofrenda, era la Lishkach HaLechem, o sea, la cámara del pan. Además, los sacerdotes consumían la matzá del Corbán antes de Pesa, donde también vemos que los judíos, los Yehudim, eliminaban el jamés o el pan sin levadura mediante el Bedikach jamés, que es búsqueda. Y el biur jamés, destrucción, lo quemaban en una fogata. Ellos lo que hacían era que lo quemaban en una fogata, lo esparcían en el viento o en el agua. ¿Dónde lo llevaban? Dice que ellos lo llevaban fuera de Jerusalén, lo llevaban fuera de la ciudad, a lo que nosotros conocemos como el Valle de Ginón, o si habían arroyos o agua, ellos lo que hacían era que lo esparcían con el viento para que no quedara nada de levadura. Entonces, y eso lo que estaba haciendo era que estaba garantizando que el templo estuviera completamente libre de hametz y que se cumpliera la Torá totalmente. El verso 8 dice, y lo contarás en aquel día a tus hijos diciendo, se hace esto con motivo de lo que Hashem hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Como dije, el padre de familia en la noche de Pesa tiene la obligación de hacer un relato de la salida de Egipto en la noche de Pesa. Hay algo interesante que nos enseña este mandamiento, además de relatar la historia, donde un padre tiene la obligación de contar la historia a sus niños, la historia de la salida de Egipto a sus niños, donde a cada niño se le debe informar de tal manera que pueda comprender y tiene, como decir, unas etapas. A los más pequeños en términos sencillos, los más antiguos con mayor detalles. Entonces, si no hay niño en esa casa, si no hay niño en esa casa, eh, la esposa debe asumir el papel del niño en la mesa del ceder, incluso si no hay otra persona presente.
Entonces, uno está obligado a pronunciar las palabras del Haggadah, que es la que usamos en Pesa, con la boca, con el fin de que, para que nuestro corazón se inspire sobre el asunto, porque al hablar, el corazón se despertaba. Eso es lo que nos quiere decir este, eh, que no se haya maxa en nuestro territorio. Y además, los padres tienen la obligación de esa noche contar, hacer que sus hijos cuenten la historia de la salida de Egipto cuando ellos le hagan la pregunta, ¿por qué esta noche es tan diferente a las demás noches? Dice, y te será como una señal, y esto se está refiriendo este verso a los tefilín, y te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la ley o la instrucción de Hachén esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Hachén de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Eh, ¿Qué está en los tefilín? Hay cuatro textos en los tefilín. Está capítulo 13, los versos del 1 al 10, los versos 11 al 16, Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 y 9, y Deuteronomio también capítulo 11, los versos 13 al 21, que son los que se llevan en los tefilín, que se colocan sobre la mano y en la cabeza durante la oración matutina, o sea, durante el shaharí. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos con esto de los telefinin? Que, de llevarlo en la mente y corazón, y sobre la mano y sobre el corazón, es que la salida de Egipto debe ser algo que se recuerde cada día. eh, Esta obra redentora en la mano y entre los ojos, lo cual debe ser parte de nuestras obras y debe ser la base de nuestra visión. Cuando Hashem te haya metido en la tierra del cananeo, como a ti he jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás, dedicarás a Hashem todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Hashem. Este verso 12, la dedicación de todo que abriere matriz, o sea, primogénito, a Hashem, que está en el verso 2 que leímos y de este capítulo 13 y en Números capítulo 3 verso 13. La razón principal es que tras la liberación de Egipto, Hashem reclamó a los primogénitos como suyos, ya que fueron preservados en la última plaga, como vimos y leímos. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, en muchas culturas, los primogénitos tenían un estatus especial, a veces como herederos del clan o dedicados a deidades locales. Sin embargo, en Israel, en lugar de sacrificios humanos como en algunas naciones paganas, Hashem estableció lo que conocemos que se hace en el templo por un sacerdote, el Pidión Javén, que es la redención del primogénito con un pago simbólico a los sacerdotes. Se deben traer animales puros para que fueran sacrificados. Eh, los animales impuros, como el asno, redimían con un cordero, donde lo dice el verso 13 más adelante. Y el hijo primogénito se redimía con 5 shekels. Y eso está en Números capítulo 18, los versos 15 y 16. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne, tanto los hombres como de animales que se ofrendan a Hashem serán tuyos. Pero harás que se redime el primogénito del hombre y harás también redimir al primogénito del animal inmundo. De un mes de nacido harás efectuar su rescate conforme a su estimación por el precio de 5 ciclos, o sea, 5 shekalín, conforme al ciclo del santuario que es 20 geras. Este mandato lo que hacía era que reforzaba la dependencia de Israel en Hashem y recordaba constantemente la redención de Egipto. Verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servil. También redimirás al primogénito de tu
¿Por qué razón? Dice que el único animal impuro que es redimido era el asno, donde sabemos que el asno representaba la vida laboral del hombre, eh, pero necesitaba ser redimido por un cordero. Entonces, este versículo lo que trata sobre la redención de los primogénitos, una práctica que se basaba en la santificación de los primogénitos a Hashem después del el éxodo de Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirá, Hashem nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón no dejarnos ir, Hashem hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Hashem todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mi hijo. Dice, te será pues como una señal, y esto en hebreo es traducida como insignia, pero en hebreo es totafot, que es lo que se refiere a los tefilín en la cabeza. Te será pues como señal, una señal sobre tu mano y por tu memorial delante de tus ojos, por cuanto Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que mis amados, hasta aquí concluye esta porción en esta noche. Espero haberme hecho claro eh, en esta porción en esta noche. Recuerden de irle a mi página de YouTube, Besorato Va, YouTube, Pastor José Vargas, suscribirse y darnos like y compartir nuestros videos. Es que Shabbat Shalom a todos.